Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la presentación de Liderar desde el Talento, 6 claves para el éxito en la empresa y en la vida, de Roberto Luna, con quien estaremos charlando esta tarde para que nos cuente un poquito más del libro que acabamos de publicar en Alienta. Estamos aquí, Rafa Nadal ha ganado, o sea que todo bien, todo Hemos, bajo control. hemos llegado a tiempo, como bien has dicho, justo a tiempo. Rafa, aunque se le ha complicado el último set. Oye, te decía que acabamos de publicar Liderar desde el Talento, que si no recuerdo mal es tu séptimo libro. Bueno, la verdad te lo comentaba, digo, es que son 7 libros de divulgación, ¿no? Que es un poquito la obsesión que tengo en los últimos 15 años más o menos, de intentar trasladar y transferir la ciencia digamos, al mundo profesional. Tengo más libros, pero son ya más técnicos, más de alumnos, más que son de mi época puramente dura de profesor y científico. Pero ya te digo que estoy en una fase más de divulgación. Y bueno, estoy cada vez más, Roger, tú lo sabrás mejor que yo, pero cada vez más aprendiendo a escribir y a escribir bien, porque es difícil para los que venimos de la ciencia, que somos más técnicos, más densos, intentar hacer un tipo de lenguaje más divulgativo, pues me he tenido que romper los dedos unas cuantas veces, unas cuantas veces. Pero bueno, ahí estamos, Pero ahí estamos. no, no, y el resultado excelente, ¿no? Y además estás ahí casi pillando a Juan Carlos Cubeiro. Esto es Bueno, bueno, como la lucha por el número de Grand Slams entre no, no, Federer y no, no. Rafa. Yo, Estás yo ahí con pisándole Johnny, los talones. con Johnny no puedo competir, ¿eh? Con Johnny no puedo competir. Bueno, Tú ya claro, sabes que son palabras mayores y es complicado, es como Federer, claro, es un totalmente, semidios. Pero bueno, totalmente. estás ahí acechando. Bueno, qué maravilla. Ahí estamos. Sí, no, la idea es que también he hecho del escribir un oficio, ¿no? Y lo he puesto como un elemento fundamental de mi profesión, ¿no? Y eso ha hecho que antes que escribía muchos de mis libros en los trenes y en los viajes, ahora lo he podido hacer de una manera mucho más sistemática, donde dedico 1 o 2 días cada semana a escribir y lo que me permite es que me rompa los dedos, que dedique más tiempo de calidad a poder escribir y yo creo que el fruto se está viendo ya en estos últimos libros, ¿no? Yo especialmente creo que estoy un poco más contento en estos libros, sí, en los últimos. Qué bueno. En el último habrás de liderazgo y de talento, ¿eh? De hecho, el Correcto. título lo resume Liderar desde el talento y básicamente lo que haces es plantear las 6 grandes preguntas que todo líder o todo aquel profesional, empresario que quiera ser líder debería plantearse, ¿eh? 6 Sí, preguntas que se tiene que hacer uno mismo para haciendo este ejercicio, ¿no? De responder a las preguntas, aprender en qué cosas pues puede mejorar, en qué cosas va más. eso es. Veamos si te parecen las 6 preguntas. La primera, Un matiz, Roger, primero, sí, quizás que el tema de las 6 preguntas y del liderazgo, claro, igual la palabra liderazgo engaña, pero yo creo que esto no es solamente para los líderes realmente, esto es para todo el que lidere su proyecto profesional y personal. En realidad son 6 preguntas que tiene que hacerse cualquier profesional para mejorar, para ser más alto rendimiento, para conectar con los proyectos, para ser más feliz en el trabajo, ¿no? Esas 6 preguntas. Quizá la palabra liderazgo engaña, pero en realidad todos nos tenemos que autoliderar también en los proyectos, ¿no? Y esa es un poquito la idea. claro, y no, y más en estos tiempos, porque digamos aquello de trabajar toda una vida para una misma empresa se ha acabado y ahora Buah, somos líderes de nuestro proyecto personal, que este proyecto personal podemos desarrollarlo en una empresa en un momento dado o podemos correcto. desarrollarlo por nuestra cuenta y riesgo trabajando con varias empresas o con varios clientes. Sí, por eso ha cobrado especial importancia en el mundo del talento todo el tema de lo que antes se llamaba la gestión de la carrera, que teóricamente te la organizaba la propia empresa. Hoy en día no, hoy en día toda esa responsabilidad está sobre nuestros hombros, ¿no? Y ese itinerario lo tenemos que buscar. Hoy tenemos modelos muy bonitos que nos hablan precisamente de cómo hacerte preguntas en ese viaje. Hay un modelo muy bonito que se llama el modelo calidoscopio en la ciencia, que el calidoscopio aquel que te acuerdas que jugábamos de niños, Sí, que girabas y componía piezas, pues más o menos lo que intenta es un modelo que también que te hace varias preguntas para
hasta qué punto tus competencias son transferibles a otros proyectos, a otras empresas, a otros sectores, hasta qué punto conectas con tu propio proyecto profesional, etcétera. Y esa responsabilidad es que ya no hay alguien de recursos humanos que te diga que la hagas, es que la tienes que hacer tú. Eso se descarga en nosotros y entonces estamos como un poco perdidos. ¿Quién nos ayuda en nuestro propio proyecto vital? A mí me gusta hablar de proyecto vital, ¿no? De proyecto de vida en el que desarrollo mi profesión. Por eso ahora necesitamos más ayuda que nunca a la hora de intentar plantear ya no un futuro, porque el futuro está tan lejos que ni siquiera se puede plantear, pero un presente y un inmediato futuro. Algo así sí que necesitamos mucha ayuda. Claro, y además que estamos en plena época de cambio, digamos, ya estábamos en plena época de cambio Sí, en las relaciones, digamos, con las empresas y en lo que se refiere a nuestra carrera profesional antes de la pandemia, pero con la pandemia todavía más, ¿no? Con la pandemia, además, estamos viendo que los trabajadores ya no solo piden, pero esto también lo decía Daniel Pink, ¿no? sí, No piden solo un buen sueldo, sino piden un reconocimiento y una serie de, digamos, lo que tradicionalmente se venía a llamar beneficios sociales. Y uno de estos es poder teletrabajar, ahora que se ha demostrado que todos podemos teletrabajar y la productividad no necesariamente ujú, decae. Y hay muchos profesionales que al final dicen, oye, yo quiero trabajar para ti, para un empleador, para una empresa, pero no necesariamente quiero hacerlo en tu sí, oficina de, no sé, de Fuenlabrada o de Alcobendas de o donde donde sea. tengas la sede. Lo quiero hacer desde Málaga, ¿no? Porque me acabo de instalar en Málaga o en Valencia, por ejemplo, y si de vez en cuando pues, tengo que ir a la oficina, pues no tengo Correcto. ningún inconveniente. Y esto yo creo que ahí vamos a ver una fricción, ¿no? Entre gente con talentos y gente que las Mm. empresas necesitan y por tanto las empresas tendrán que ser mucho más flexibles. Yo creo, Roger, que todo este mundo en el que nos hemos sumergido en el último año nos ha tensionado un poquito más, ¿no? Y en esa tensión, tú ya lo sabes, es como una estructura a un edificio, como una estructura a un cable. Si el cable es flojo, cuando lo tensionas se puede romper. Si una estructura es floja, cuando le pones más peso, se puede romper. Yo creo que eso ha pasado también en el liderazgo. El liderazgo que viene de un proceso un poquito más antiguo, más de supervisión estricta, más basado en una cultura muy piramidal, muy jerárquica, muy basado en aquí mando yo, ese liderazgo se le acaba de tensionar mucho más, porque ya era un liderazgo caduco antes del COVID. Y ya después del COVID, es que ya ni te digo lo caduco que se ha quedado ese liderazgo, Ujú. porque este tipo de perfiles se han visto obligados a tener que liderar desde la distancia, desde el teletrabajo. Claro, se han visto con una especie de tensión personal de decirles cómo puedo hacer supervisión estricta, ya no puedo tener a las personas 24 horas, 7 días a la semana vigilándolas estrechamente o viendo si su coche ha llegado ya al parking o no llega al parking, o si la presencialidad es absoluta o si cuánto tiempo pasa en el lavabo. Cosas que son absurdas desde el punto de vista del siglo XXI, pero que se seguían utilizando. Claro, el líder que sí que realmente creía en el talento, creía en la meritocracia, creía en las competencias, en hacer bien, ese líder ya trabajaba por objetivos, ese líder ya hacía supervisión con una relativa distancia. Claro, ese líder ha despegado. El otro está deseando, por favor, que vuelva la presencialidad más absoluta porque su poder emana precisamente de estar encima de la gente. Claro, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar y sobre todo a las empresas cuál es tu cultura organizativa, cuál es tu liderazgo, porque es un buen momento para empezar a hacer cambios. Claro, y además es un cambio que afecta, digamos, a todos los distintos niveles, ¿no? O esferas de jerarquía en las empresas. Cambian los trabajadores, cambian los cambios intermedios, los que, digamos, están más bien para Exacto, controlar, como decía, y cambian los directivos, ¿no? Porque tienen que ser más flexibles y tienen que entender estos cambios y, por tanto, tienen que amoldar su modelo de liderazgo a esta totalmente. nueva realidad. Totalmente, es una época de cambio, pero no todo el mundo tiene por qué aprender, ¿no? Me refiero que al final hay gente que aprenderá el cambio y esos despegarán más aún. Hay gente que no ha necesitado aprender del cambio porque ya estaba en el cambio y esos se han ido ya, como decimos, 3 pueblos más por delante, pero hay gente que no va a aprender tampoco. Y entonces es verdad que ese tipo de dinosaurios en una época digital, en una época de cambio, en una época de innovación, va a sufrir mucho y se va a tensionar mucho y lo va a pasar mal, indudablemente. Sin duda.
Oye, comentábamos que en el libro propones las personas que se acaban de incorporar. Estamos con Roberto Luna Sí, comentando su Liderar desde el talento, que es su nuevo libro que acabamos de publicar en Alienta. Y comentábamos, Roberto, que en el libro propones las 6 grandes preguntas que todos debemos hacernos para poder mejorar en nuestro liderazgo. La correcto. primera pregunta es si tienes mentalidad de crecimiento. Sí, mentalidad de talento, mentalidad de no solamente tiene que ver contigo, ¿vale? No solo tiene que ver con hasta qué punto tú aprendes y eres una persona orientada al aprendizaje, sino que tiene que ver también con hasta qué punto tú eres capaz de reconocer el talento de otros, que ese es uno de los graves problemas en la gestión del talento. Eso teóricamente se llama siempre el talent mindset, ¿no? La mentalidad de talento, y es uno de los graves problemas, porque a la gente le cuesta valorar o reconocer el trabajo de los demás porque en la medida que somos unas culturas muy endogámicas, eso hace que no respetemos mucho la gestión de la diversidad. Entonces, el que es diverso no es reconocido como talento. Eso en la empresa penaliza mucho, porque si no haces las cosas como yo quiero, no te voy a promocionar, no te voy a reconocer el trabajo, no te voy a... No, 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 no. Claro, si no reconoces el trabajo, esa persona, si tiene talento, lo mejor que puede hacer es irse de la organización. Y el talento, el que en realidad es empleable a niveles altos, se va de las organizaciones. Y yo a veces le hago una pregunta muy seria a la cúpula directiva, a los CEOs, y les digo, si el talento se os va de la organización, claro, esa es la pregunta que dejo al final de los seminarios que hace mucho daño. Digo, ¿quién narices se te ha quedado entonces? ¿Entiendes? Si el talento se te ha ido, ¿quién se queda? ¿El conformista, el que se adapta a tus neurosis, el que en realidad no tiene otro tipo de expectativas, el que no es Sí. empleable? Dios Es como mío, si, ¿dónde estamos? claro, es como si te quedas con el hardware, ¿no? Te quedas con un ordenador Claro, antiguo, pero el software te desaparece. eso es, Y, eso es. y que uno debe preguntarse si muestras tu ser más auténtico, realmente cómo eres. Esa palabra a mí me gusta mucho. Tú sabes que yo escribí un libro también con vuestro grupo, con Planeta, que se llama Objetivo Ser Tú Mismo, y hay una parte dedicada a la autenticidad. Es decir, que cuando hablo de desarrollo personal y desarrollo profesional, esta palabra me sale siempre. Y la palabra autenticidad para mí es una palabra en mayúsculas, muy compleja, muy, muy difícil de poder ponerla a veces incluso como misión, incluso para los que nos trabajamos muchos, es un objetivo realmente complejo. Pero aún así, a mí me gusta ponerla, porque aquí hablamos de hasta qué punto conectas con tus proyectos vitales, esos proyectos que en realidad son aquellos que expresan tu naturaleza, tu talento, en donde más fluyes, donde tienes las competencias más potentes, más fuertes. Porque es verdad que hay gente que está trabajando en proyectos empresariales o incluso monta su empresa en un área donde precisamente no tiene ahí el talento más potente. Entonces, es verdad, puede ganar dinero, pero ¿hasta qué punto eres feliz en el trabajo? ¿Hasta qué punto en realidad esas horas que estás trabajando, 8, 10 horas diarias, hasta qué punto en realidad son horas de trabajo? Es el concepto este de trabajo como tripalium, como elemento de tortura, ¿Mm? o hasta qué punto en realidad el trabajo es una manera de expresarte tú, de expresar tu talento, tu desarrollo, lo que quieres dar a la sociedad, etcétera. Claro, es una pregunta para mí muy profunda que yo creo que se le debería hacer todo profesional para poco a poco ir adecuando su proyecto laboral y profesional hacia aquello donde en realidad es mucho más competente, ¿no? Aquí hablamos de bienestar, de tiempo de calidad, hasta qué punto entregamos tiempo de calidad a nuestros colaboradores y en nuestros proyectos. Son preguntas que, en serio, cada una de ellas yo creo que merecen un retiro espiritual o algo así, Roger. Algo así merecería. Sin duda alguna. No, de hecho, en la siguiente también me parece muy importante porque en la siguiente pregunta que debemos hacernos, ¿no? Es si cultivamos la confianza, que me parece imprescindible porque al final, en un mundo como el actual, digamos, nuestra gran herramienta es la confianza, es decir, poder despertar confianza, digamos, me refiero en un mundo donde como en el mundo, digamos, de hace años, ¿no? Donde uno entraba a trabajar, no sé, en la SEAT con 18 años y se jubilaba con 55, los que fuera. Bueno, pues sí, ¿no? Tu jefe, digamos, tenía confianza, pero la confianza no era un valor, que era algo inherente, no era algo que tuvieras que trabajar. Ahora mismo no, ahora mismo cuando tenemos múltiples empleadores y si trabajamos por cuenta ajena, pues todavía más, la confianza es nuestro principal activo, es todo lo que tenemos al final. Yo hay una primera expresión muy visual que suelo lanzarle a las empresas y a los profesionales, porque es que esto va tanto de grandes empresas como de la pequeña tienda que tiene 2 empleados o un empleado. Imagínate, estamos hablando de esos niveles, porque incluso esas pequeñas tiendas te dicen que, oye, es que el gran conflicto de mi empresa es
la historia que tengo siempre con mi personal, con mi personal, con mi personal, ¿no? Parece que hay conflicto siempre eterno. Yo siempre digo que establecer gestión por confianza en realidad es como poner el lubricante, ¿no? Cuando coges la bici has tenido mucho tiempo ahí y está oxidada y no rueda, ¿no? Todos son problemas, óxidos, va mal, todo cuesta mucho, hay que hacer un sobreesfuerzo. Sin embargo, cuando le echas el lubricante bien y la bici va muy bien, está bien engrasada, la confianza es el verdadero engrase de las empresas. Eso permite que los conflictos se solucionen enseguida. Es más, se previenen muchas veces porque se favorecen proyectos y entornos de bienestar, sobre todo. Claro, yo creo que en realidad es a donde tienen que ir la mayoría. Tú puedes gestionar por miedo o puedes gestionar por confianza. Ahí está la dicotomía, ahí puedes elegir. Yo entiendo que el miedo es lo más fácil. El miedo es, oye, que si no haces esto bien, te vas a la calle, ¿vale? Eso es lo más fácil. Y te sale a veces cuando tienes ese secuestro emocional que no te puedes contener y a veces por ignorancia, incluso en temas de líderes. Muchos líderes se han visto abocados a ser mandos intermedios sencillamente pues porque son buenos en su trabajo y los han ascendido, los han promocionado. Y es una pena porque ser líder es un salto, es un upskilling que llamamos, es un salto cualitativo. Requiere muchas más cosas que ser bueno en un trabajo determinado. Por eso, por ejemplo, fíjate, en las tecnológicas, muchos de ellos no quieren ser líderes porque lo que les encanta es en realidad su trabajo, el Sí, poder programar, crear, los poder proyectos, hacer. exacto, el proceso de la propia creación. Y tienen verdaderos problemas para tener líderes, mientras que en el resto de organizaciones todo el mundo quiere esa promoción vertical porque supone un ascenso y por lo tanto también ser líderes. Eso implica humildad, aceptación de los errores, respeto, autoconfianza en uno mismo, porque cuando tú no confías en ti, lo normal es que te salga el logro para meter miedo a los propios demás, ¿no? Y por eso se utiliza tanto la palabra del engagement, ¿no? Ese es el verdadero indicador. ¿Hasta qué punto tienes empleados comprometidos en tu organización? Es una pregunta que hace daño, Sí, porque te obliga a reflexionar. La Uh siguiente -huh. también, ¿eh? La siguiente es una pregunta, la cuarta pregunta que te hace, si comunicamos de modo auténtico y sobre Sí. todo cómo reconocemos el trabajo de otros. Que No, claro, esto es muy importante porque al final el trabajador también, o el colaborador, o el proveedor, quiere su reconocimiento. Y sí, el reconocimiento no es solo que pagues las facturas, es que totalmente. trabajes con él mano a mano y que sea un win-win, en el sentido de que evidentemente él cobra su trabajo, pero que también aprende, que también Sí, sí. aporta, digamos, estamos en la época de la cooperación, ¿no? Eso es. Fíjate que la comunicación para mí es básica y todo el mundo además, parece además que todo el mundo ha ido a un curso de comunicación y que solo con que hayas ido a un curso parece ya que te dé garantías, pero nada que ver con la realidad porque una cosa es la habilidad y otra cosa es el conocimiento. Y después otra cosa es la actitud que tienes tú para intentar comunicar con los demás. Hay gente que habla hacia los demás pero no es capaz de mirarle a los ojos y no es capaz de ver si entienden o no lo que están diciendo, no es capaz de generar esa comunicación bidireccional que es fundamental. Claro, yo aquí hablo de una comunicación natural, auténtica, una comunicación donde en realidad no se esconda nada, donde primero seas capaz de tú expresarte. Y le doy mucha importancia a la comunicación emocional, a la capacidad que tienes de generar emociones y contagio emocional en los propios equipos. Y como bien dices, trabajamos dos elementos. Uno es el feedback y otro es el tema del feed forward. El feedback es la parte de reconocimiento que tú decías, darle feedback al otro, que como que todos sabemos puede ser positivo o negativo. No entiendo por qué la gente cuando oye feedback se pone a temblar. Seguramente es porque entendemos que el feedback o el feedback que nos hacen a nosotros solamente es negativo, ¿no? Te dicen, te voy a dar feedback y tú dices, madre mía, la No, que me no, va a no, no. caer. Claro, Sí, sí, sí. la que me va a caer. Y no, yo lo que defiendo son entornos donde ya la famosa regla esa que todos decimos de que mínimo que 5 feedback positivo por cada feedback negativo que des. Porque es la única manera de tener profesionales fuertes, autoconfiados, que en realidad se sientan con una autoestima fuerte y profesional. Y el feed forward, que es trabajar proyectos de ilusión. Más que trabajar en el feedback, que a veces se le pone demasiado peso, que es mirar hacia atrás, el feed forward lo que dice es, vamos a plantearnos qué retos nos vienen por delante y yo voy a intentar ayudarte en recursos, en tiempos, para que tú logres el éxito. Porque si tú tienes éxito, yo tengo éxito como jefe, directivo, líder o como sea, o como compañero. Sí, no, esta cuestión del reconocimiento me parece fundamental, ¿no? Porque Sí, sin reconocimiento el otro trabaja con miedo y sí, con miedo no se puede crear, no se puede eso trabajar, es, no se puede ser eso es. creativo. La siguiente pregunta, la quinta, en la que hablas de Buf, emociones, ¿no? De buf, gestión emocional, esta me buf. parece capital, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque Sí, sí, digamos, sí. muchas empresas
muchos trabajadores, pero muchas empresas, digamos, han tenido que hacer frente a una situación completamente nueva. Por ejemplo, las personas que estaban teletrabajando, con las cosas buenas y las malas del teletrabajo, y, Ujú. y las personas que no podían teletrabajar porque sus empresas no se lo han permitido y luego tenían que ir a trabajar, pero con cierto miedo, ¿no? Porque Sí, no estaba la situación completamente controlada. Luego, claro, ha habido muchas emociones, sobre todo de un poco a veces de desamparo, ¿no? Y en ocasiones de miedo. Es decir, me da miedo ir a trabajar. Es decir, sí, sí, con lo cual la persona no estaba cómoda en su puesto de trabajo. Iba porque le obligaban, pero, o ha estado yendo, me refiero a este sí, último año, estaba yendo obligada, pero hubiera preferido teletrabajar porque no estaba cómodo en un ambiente donde claro. sabía que podía haber positivos y por tanto se podía contagiar. Esto sigue siendo, me temo, una pequeña asignatura pendiente, no diré todas, por Sí. supuesto, pero en buena parte de las empresas de nuestro país. Sí, fíjate que yo empiezo ese capítulo precisamente diciendo eso de cuántas veces hemos oído en la empresa eso de las emociones te las dejas en casa, ¿no? Parece como que en la empresa no se debe hablar de las emociones y sin embargo, imagínate cómo no vamos a hablar de todas las emociones que me acabas de mencionar tú en este momento, ¿no? El miedo a qué va a pasar en un futuro determinado, el miedo a una innovación, a una tecnología que no sé del todo utilizar, los conflictos que se agudizan más porque en la distancia es más fácil tener conflictos a estos niveles, ¿no? Porque nos volvemos más parcos, escribimos mensajes y en la escritura somos muy malos. En los emails, en los WhatsApp somos muy malos. Malinterpretamos fácilmente. Algo que fácilmente resuelves con un cara a cara, hablando tranquilamente y mirándote a los ojos, es verdad que en la distancia se desenfoca todo. Claro, yo intento decir, no, hay que intentar afrontar las emociones. Tienes que como gestor de tu propia empresa, afrontar que esas emociones están dándote en tus empleados. Sobre todo porque, claro, hablamos de las emociones negativas, de cómo afrontarlas para poder sacarlas, equilibrarlas, regularlas, que decimos nosotros. Pero es que, ¿y la parte positiva? Cuando tú quieres un trabajo excelente, cuando quieres realmente innovar, crear, etcétera, requieres de las emociones más positivas de tu gente. Sin emociones no se puede gestionar. Eso yo creo que quiero que mandarle un mensaje y ese capítulo está enfocado precisamente para eso. Gracias a las emociones hay trabajos excelentes, hay grandes innovaciones, hay grandes equipos que innovan y que se sienten algo diferente y se generan las sinergias. Todo eso pasa porque hay emociones positivas. Por lo tanto, es un doble mensaje. Las emociones hay que llevarlas a la organización para poder gestionarlas y segundo, instalemos también las emociones positivas para poder crear realmente y ser competitivos, porque hoy en día las necesitamos. Has hablado ahora, Roberto, de innovación, que es la Mm, sexta gran pregunta, ¿no? eso es. Claro, nos mantenemos innovadores, es decir, seguimos cultivando nuestro long living, nuestro aprendizaje. ¿Por qué es tan importante mantenerse al día? Mira, yo me acuerdo haber hecho muchos experimentos en seminarios con directivos donde cogía a unos directivos, los ponía en una sala y otros directivos en otra sala. A unos les ponía un ambiente positivo de humor, chistes, cosas graciosas, y a otros les ponía escenarios de guerra, situaciones de conflicto en estos momentos, etcétera. Imagínate las dos escenas en dos aulas, en dos espacios diferentes. Cuando ya los tenía inundados de esas emociones, de repente les decía, mirar, tenéis que generarme un nuevo producto en el textil. Valencia, por ejemplo, en el interior somos muy textiles, decía, un producto innovador textil que sea muy rompedor y lo tenéis que generar en un espacio de 15-20 minutos, ¿vale? Es decir, les pedía innovación, creación, les pedía espontaneidad, les pedía muchas cosas. El grupo que había vivido el miedo, que había vivido la fricción, que había vivido esa sensación que te despierta lo que llamamos ese secuestro amigdalar, que te impide en realidad expandirte, ese grupo tenía ideas muy repetidas de productos que ya existían en el mercado. Sin embargo, el grupo que se había expandido con el humor positivo, con que se sentía a gusto, fluido, abierto, tenía mucha más perspectiva, más referentes y era capaz de hacer muchas más innovaciones y mucho más originales que los otros grupos. Esto está demostrado experimentalmente. Entonces, claro, tú lo has dicho antes, es decir, si queremos en realidad, necesitamos contextos de confianza, emociones positivas para tener innovaciones y creaciones. La creación no sale de la nada, la creación sale de contextos y necesitamos generar ese tipo de contextos para generar innovación y cambio. Y ni te digo ya la digitalización, que eso ya
no es que sea innovación y cambio, es que la digitalización se nos ha colado ya como un brazo más que lo tenemos y está en nuestro ADN completamente. Yo creo que ahí no puede haber resistencias, pero hay que trabajar las resistencias al cambio, porque el ser humano no es lo mismo comprar un equipo informático que hacer un cambio estructural de tu organización. El equipo informático se compra fácil. Generar un cambio hacia la digitalización y hacia la innovación requiere todo un planteamiento de cambio cultural y eso es complicado, eso es complicado. Yo he ido a entornos donde he dado conferencias y de repente les han comprado, pues yo que sé, a los diseñadores o a los comerciales iPads para tener nueva relación comercial. Digo, claro, eso, comprar el aparatito está fácil, pero ¿y esto? ¿Y las mentes? ¿Cómo generamos ese cambio de mentalidad tan necesario para poder hacerlo? Así que estas son las 6 variables que van así en círculo, que en realidad todas se pegan con todas, pero yo las he intentado separar, pero todas se pegan con todas porque la verdad es que las necesitamos, ¿eh? Y más que seguir un libro estructural, no es una fórmula mágica, es un libro de preguntas. Y yo creo que esas preguntas, si te las haces y las compartes con tu equipo, creo que pueden ser preguntas muy poderosas. No, sin duda. Además se trata siempre de acertar en las respuestas, pero para acertar en las respuestas tienes que hacerte las preguntas correctas. Claro, Si no, correcto. no sirve de nada. No, le hemos dado un buen repaso al libro. Roberto, antes de terminar, Nos hemos dejado cosas, ¿verdad? A ver si no lo van a comprar ahora. bueno, tampoco hay que hacer demasiado spoiler, ¿eh? Está bien como aperitivo y tal. No, dos cositas que te quiero preguntar Sí. antes de terminar. Tú que eres gran experto en gestión de organizaciones. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo crees que van a cambiar las empresas a raíz de la pandemia, lo que hemos vivido con el teletrabajo durante digamos, a corto plazo, ya de modo inminente, que habrá más el teletrabajo, en parte se quedará, será una experiencia con un paréntesis, sí, durante el año que teletrabajamos, pero volverá a la presencialidad. Habrá Eso es. modelos de semipresencialidad de empresas que digan, oye, pues vamos a hacer un híbrido porque hemos visto que funciona. ¿O crees que poco a poco cada vez habrá más teletrabajo? Luego te quiero preguntar, además de esto, un poco ¿qué consejo darías a la gente joven? Si la gente tú Ya, eres catedrático de universidad, tienes mucho contacto con gente joven correcto. y la gente que ahora digamos, que está licenciando, es siempre la que lo tiene más difícil y más en un país como el nuestro, ¿no? Con 30 y largo por ciento de índice de paro juvenil y más de una generación que todavía no se había recuperado de la última crisis. Claro, yo me imagino, digamos, a mí mismo terminando la universidad con 22, 23 años y en aquel momento había paro, pero claro, digamos, no había tanto, o al menos parecía que podía haber oportunidades, ¿no? Correcto. Pero claro, ahora es mucho más complicado. Digamos, ¿qué recomendación harías a la gente joven? ¿Seguir estudiando, especializarse en algo, intentar montar algo? Digamos, si no encuentras trabajo, intenta inventar algo que puedas vender y hacerte tus propios clientes, ¿no? Intentando, digamos, vender aquello en lo que eres bueno o en lo que tienes una experiencia. ¿Cuál sería tu experiencia para la gente joven? Tu Bueno, recomendación para la gente joven. la primera recomendación es leer este libro, porque es que fíjate, el libro de preguntas es muy bueno para quien está iniciando o quien piensa iniciar algún tipo de proyecto, bien sea un proyecto profesional a cuenta propia o por cuenta ajena. Hay que hacerse preguntas en realidad y yo eso lo hago como ejercicio muchas veces con mis alumnos en las clases porque doy las asignaturas de recursos humanos. Intento que hagan su videocurrículum. Intento que en ese videocurrículum plasmen cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que sean buenos comunicadores. Es decir, intento reflejarles a soft skills que son tan duras en los procesos de selección porque las van a necesitar. Y bueno, que ensayen, que entrenen muchísimo porque tienen que hacerlo. Por supuesto que se especialicen. Claro que se tienen que especializar. Yo creo que es importantísimo. Pero que la especialización nunca les marque lo que puede ser un futuro determinado. En este país parece que has hecho una carrera y ya te tienes que dedicar a eso el resto de tu vida. No, yo creo que tenemos que ser más abiertos en eso. Puedes dedicarte 5 años a una cosa, especializarte, ir cambiando, ir girando hacia otras cosas que te puedan ir gustando. Yo creo que el entorno laboral da muchas oportunidades en eso. Pero también es verdad que tienen que plantearse dónde les gustaría estar como proyecto vital. Es verdad que a lo mejor ahora, con el nivel de desempleo que tenemos, va a ser difícil que encuentren inmediatamente. Ahora mismo estaba corrigiendo un trabajo de TFG con una alumna en un Zoom que hemos hecho y me ha dado la gran noticia de que acaba de encontrar trabajo antes incluso de acabar en la universidad. Con lo cual
cual es, claro, yo cuando digo eso casi me emociono, ¿no? Digo, ostras, es verdad, sigue habiendo actividad, sigue habiendo empresas que apuestan, pero es verdad que tú tienes que empezar a creer también cuáles son tus puntos fuertes y empezar a analizarte. Lo que antes, digamos, nosotros en nuestra época, pues no teníamos que ni plantearnos, ¿no? Te miraban a la selección, pasabas y tal. Yo creo que para ellos es muy importante, porque ellos sí que van a vivir en esta ola donde van a ir cambiando de proyecto en proyecto y van a tener que saber tanto cambio al final hacia dónde se dirigen. Porque si no saben hacia dónde se dirigen, tanto cambio les va a llevar a veces hasta contextos donde no van a ser felices. Yo creo que por eso tienen que clarificar primero dónde les gustaría estar y después, claro, una cosa es tu inmediato, ¿no? Conseguir trabajo, subirte al tren. Ves subiéndote al tren, coge experiencia y poco a poco lo vas redirigiendo hacia el área en la que te querrías o donde crees que tienes en realidad todas tus potencialidades. Yo creo que ese es el mejor consejo que podría darles en este momento. Y la segunda pregunta que me has dicho, el tema del teletrabajo, bueno, la verdad es que tú lo sabes que muchas empresas están deseando locamente volver para poder tener ese concepto que decíamos antes tradicional. Pero es verdad que ha sido como una especie de doble rosca, porque el teletrabajo ya vino en su momento y muchas lo intentaron y se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque con su liderazgo era imposible que pudieran llevarlo bien. Aquí les han dado una doble rosca porque les han obligado a utilizar tecnología, les han obligado a digitalizarse en muchos aspectos. Claro, al final ya no es solamente que tú quieras o no, es que la organización se está dando cuenta de las necesidades que está teniendo. Y entonces yo creo que vamos a encontrar un gap muy claramente entre lo que el CEO y la cultura va a plantear, decir, tenemos que ir hacia aquí, y entre una resistencia muy importante de un liderazgo muy tradicional que va a intentar volver a atrapar en ese concepto más presencial. Yo te digo una cosa, la presencialidad es maravillosa, ¿eh? Yo en el contacto con mis alumnos, con mis directivos, con mis conferencias, los deseo con toda el alma, ¿no? Porque al final es fundamental. Pero creo que cada vez distinguimos más lo que puede ser presencial y por lo tanto sacarle toda la sinergia a lo que de alguna manera podemos hacer un zoom rápido, intercambiar información y pasar a otro plano. Ahí yo creo que nos ha ayudado muchísimo este proceso para entender que esto ya no tiene retorno, ya no tiene retorno. Y las organizaciones obviamente van a tender a optimizar todos los procesos de digitalización, contigo o sin ti. Por eso ahora las palabras de moda son el upskilling y el reskilling, ¿no? El upskilling que es tener habilidades que son cualitativamente diferentes y que las vamos a tener. Quien no las tenga digitales, los profes que no tengan habilidades digitales las van a tener que tener porque estamos en modelos híbridos y no sabemos qué va a pasar. Y además el modelo híbrido es muy bueno en tutorías, en clases en determinados elementos puntuales, etcétera, o en los niveles directivos. Y el reskilling también, porque al final no deja de ser un elemento de mejora de habilidades. Yo creo que sí que hay una parte que ya no tiene retorno en todo este cambio. Muy bien, Roberto. Oye, pues fantástico. Muchísimas gracias por este ratito. Muy bien. Oye, pues le damos un buen repaso a liderar desde el talento. Nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Además, de verdad, Y tengo ganas de vernos y de exactamente, poder abrazarnos, hombre. Un abrazo enorme. exactamente. Pues Roberto, un abrazo enorme y a todos los que nos habéis seguido y nos habéis estado viendo y yendo, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Roger. Hasta la próxima. A ti, Roberto. Chao. Chao.